Odisea Online, un podcast en el que conocerás proyectos digitales con sentido común y en el que compartimos experiencias que te ayudarán a salir de la vorágine. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Odisea Online Podcast. Hoy estoy con alguien especial, con Lorena Ibáñez. A Lorena Ibáñez es una persona pues que me recomendó Elena Digital, que es una compañera mía de la membresía de Project Manager, y bueno, la verdad es que estuve viendo su perfil, me pareció súper interesante y pues le escribí precisamente el 28 de octubre. Luego ha tenido que sufrir este horror de Dana, así que se nos ha retrasado un poco la entrevista, pero bueno, por fin la tenemos. Así que te mando muchísimo ánimo para Valencia, para donde tú vives. Y bueno, pues estoy con muchas ganas de esta conversación porque ella es experta en Meta Ads. Y bueno, la verdad es que yo he estado mucho trabajando con campañas, pero ahora parece que Facebook lo ha cambiado todo y siempre tienes que estar como muy actualizado. Además, que yo creo que es muy importante que hagamos una publicidad, pero la hagamos de la mano de un profesional o con conocimientos que nos ayuden, porque esto ya no es como antes, ¿no? No tenemos que hacer publicidad directamente desde el sofá, como había muchas emprendedoras que caían en el error, ¿no? Sino que tenemos que utilizar la plataforma que nos proporciona Facebook y sobre todo trabajarla con una estrategia. Bienvenida, Lorena. Nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer por fin estar aquí después de tanto retrasarlo, ¿no? Por causas de fuerza mayor. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, lamentablemente necesitamos ciertos conocimientos extra hoy en día para poder hacer la publi de una manera un poco más dirigida e inteligente. O sea, para no quemar la pasta, lo que me suele gustar decir a mí. Bueno, y cuéntanos un poco, antes de nada, cómo ha sido tu historia, tu trayectoria, cómo has creado la marca personal, porque por lo que tengo entendido has trabajado con Irene Emilián, ¿no? De Brandea, que seguro que es una tía que te ha ayudado mogollón. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Pues mira, a mí me gusta presentarme así porque es la realidad y es que soy Lorena Ibáñez, soy cantante, ex informática y en la actualidad me dedico a la publicidad en redes sociales y estrategia digital. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, como ves, tengo un batiburrillo interesante. Yo he llegado hasta aquí gracias a dos, iba a decir una, pero en realidad fueron dos, a dos inundaciones de aguas fecales en un bajo comercial. Y lo que ocurrió es que yo tenía un negocio diferente, yo fundé una escuela de canto y aquel suceso doble hizo que me diera cuenta de que no podía poner todos los huevos en la misma cesta. Cuando tienes un negocio físico, pues tienes ese riesgo de si tienes que bajar la persiana y tienes que seguir facturando porque tienes que seguir pagando y pagándote, ¿qué haces? Y entonces me metí en el mundo digital, me metí en hacer formaciones digitales en aquel momento de aquello a lo que yo me estaba dedicando, pero me saqué un máster en esto y vi que se me daba bien y que ayudaba a mucha gente así. Vino la pandemia, vi que se podía ayudar a los negocios en pandemia con esto y porque se podían transformar al digital y podían seguir trabajando habiendo cerrado, algunos negocios no, pero muchos sí. Y me gustó mucho, vi la libertad que me daba y hasta aquí. Y hasta aquí he llegado. Como bien has dicho, pues una de mis clientas es Irene Emilián y la historia con Irene es muy curiosa porque nosotras fuimos juntas al colegio y vivíamos en la misma calle y nos reencontramos años después en este mundillo porque la escuché en un podcast y dije, esa voz me suena porque yo solo la estaba escuchando, no la estaba viendo. Y cuando le puse cara dije, ¡esta es Irene!
y me planté en uno de sus directos y desde entonces, o sea que en ese sentido súper bien. Pero sí, esa es mi historia con la Publi. Ese es mi porqué en la Publi. ¡Qué guay! Oye, y el canto lo sigues manteniendo, ¿no? Haces las Sí, dos cosas. Mm. sí, 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 tengo un grupo de música y vamos actualmente, pues vamos actuando por diferentes lugares, de momento por España, y no hemos salido nunca de España, pero sí, están ¿Cómo se activos. llama el grupo? El grupo se llama Seventh Hell, lo que viene Seven siendo Head. Séptimo Infierno. De infernales tenemos el nombre, luego somos muy achuchables, pero Bueno, pues lo escucharé, lo escucharé. genial. Bueno, pues cuéntanos, bueno, tu familia y tus amigos, ¿cómo se tomaron este cambio? ¿Se lo tomaron bien o fue porque todavía en el mundo digital desde fuera se ve como, madre mía, ¿dónde te estás metiendo? ¿Qué es esto? Sí, a ver, en mi familia ya empezaron a acostumbrarse a que yo iba a hacer lo que me diera la gana. Porque, claro, ten en cuenta que yo estudié ingeniería informática, porque supuestamente era el camino que había que seguir, pues estudias una carrera así, de estas guapas, tal. Em, y llegó un momento Carreras que con dije, basta. salida. Sí, exacto. Carreras con salida. Es esa manía que tienen, por favor, si alguna madre o algún padre me está escuchando, olvidaros de las salidas. La salida la busca uno mismo. O sea, da igual a lo que te dediques. Hay un tío que vende cuadros por 20.000 euros, que se llama Maseda. O sea, con eso tenemos suficiente. Entonces, pues, ¿cómo se lo tomaron? Pues con escepticismo, como claro, tampoco podemos culparles, ¿no? Al final hay un desconocimiento en un primer momento y tienen que verlo para creerlo. Y entonces, pues se lo tomaron con, bueno, pues haz lo que consideres. No tienes grandes cargas. En ese momento yo no tenía como una carga sobre mis hombros que fuera como un riesgo. Y dijeron, bueno, pues si sale mal, pues no sé, ya te recogeremos o algo. ¿Cuánto tiempo llevas como emprendedora? Pues llevo desde 2017. O Ah, sea que bueno, pues a ya lo llevas un tonto buen ya... recorrido, ¿eh? Sí, ¿Volverías a hacerlo? sí, Sin duda alguna, ¿no? sí, Aunque ha sido desde duro luego. el camino. Ostras, ya ves. Lo que pasa que yo lo hice porque no me quedó más remedio. En el sector en el que me movía en aquel entonces había mucha piratería. Es decir, había muchas escuelas de música y actualmente, por desgracia, todavía ocurre, en las que te pagan, a lo mejor, me pongo un ejemplo, 200 euros en nómina y otros 800 en mano. Y luego cuando cierran en vacaciones, Mm. a mí lo que me pasó es que como esta escuela cerraba en vacaciones, consideraba que como yo trabajaba por alumnos, o sea, yo cobraba por cantidad de alumnos que tenía, como ellos cerraban y había cero alumnos, pues yo tenía que tener cero sueldo, pero Ya. no me echaban al paro porque eso era un gasto para ellos. Entonces había Terrible. mucha piratería Es y yo me terrible. vi forzada Mm. a emprender. Yo no era mi idea, nunca lo fue. Yo era de las que decía, yo un negocio propio, ¿para qué? ¿Qué complicación? A mí que me paguen, luego me voy a mi casa, desconecto. Pues hasta aquí. Y cómo, a ver, ¿cómo empezaste a encontrar tus primeros clientes? ¿Dónde encontraste, o tus servicios? ¿Cómo pivotaste el negocio? Vale. Inicialmente, en aquel tipo de negocio, lo que ocurre es que contratas mucho, bueno, ocurre en todos por el tema de la marca personal, pero contratas a la persona que te genera confianza. Entonces yo estaba en escuelas y lo que ocurría es que la gente estaba muy contenta conmigo y las iba, sin querer, las iba arrastrando de una escuela a otra. Entonces cuando yo me monté mi escuela ya tenía a clientes. Ujú. Lo diferente vino cuando cambié de sector, cuando me hice, en aquel momento se llamaba Trafficker Digital, que suena fatal porque parece algo ilegal, pero cuando me hice experta en publicidad en Internet, pues ¿qué hice? Utilizar la herramienta, es decir, puse publicidad para conseguir mis primeros clientes. Y lo que hice fue un vídeo explicando lo que hacía, cómo podía ayudar a las personas y que si querían más información, que se pusieran en contacto conmigo y ya está. Y ya está. Y a partir de ahí. Ujú. Sí, y a partir de ahí a funcionar. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es tu negocio? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué servicios ofreces? Vale.
Yo ahora mismo tengo dos líneas de negocio. Una es el servicio uno a uno, que ese lo reservo para muy pocas personas. Y luego lo siguiente que tengo es la formación. Me costó mucho sacar algo formativo porque consideraba que había mucha información ya acerca de cómo hacer publicidad en redes, incluso cómo hacer publicidad en Google Ads, que eso no lo imparto, pero también lo he hecho, ¿no? Pero que quiero decir que en Internet en realidad tienes toda la información. Ujú. Lo que ocurre es que me llegaba mucha gente, muchos clientes que les habían pasado cosas muy horribles, como por ejemplo una persona que tuvo que medio batallar de forma legal con una supuesta agencia a la que había contratado la publicidad porque no le habían quitado su acceso de administrador a lo que era su casa digital, a lo que eran sus cuentas publicitarias, a lo que eran... Eso quiere decir que ella dejaba de ser la dueña y señora de su propia casita digital para que lo fuera la agencia. Entonces dije, no puede ser que las personas que están delegando esto no sepan cómo dar y quitar el acceso a las personas que contratan esto. Ujú. Y a Totalmente. partir de ahí dije, pues tengo que hacer algo, aunque sea algo básico para que la persona que no se tiene por qué querer dedicar a esto. Yo no formo a personas que quieran dedicarse a esto. Yo formo a negocios que quieren saber de qué va la película para que cuando lo deleguen hablen en el mismo idioma que el profesional al que han delegado la tarea, Ujú. Tal ¿vale? cual, tal Entonces, cual. estos son como las dos líneas, ¿no? El uno a uno, que lo que hago es la publicidad para la persona basada en datos y en el contenido orgánico, que esta es la diferencia, en Ujú. realidad. Es decir, yo no tomo como cliente a una persona que no ha trabajado primero su parte orgánica, la parte de publicar contenido y tener una base. Ujú. Porque, pero y tiene todo el sentido, cuando vemos un anuncio hoy en día, como somos muy exigentes ya, Ujú. lo primero que haces que es, a ver, esto parece que me interesa un poco, pero ¿quién es esta persona? Y pam, y le das a la bolita del perfil, y si no te encuentras nada, o te encuentras algo que no sabes de qué va, ¿qué vas a hacer? Vas a pasar completamente del anuncio. Entonces, para mí es muy importante que la persona que llega haya trabajado esta parte y después la sigamos trabajando juntas. Yo no soy community manager, yo no publico por nadie, pero sí que doy una guía y unas pautas. Mira, esto es lo que mejor te está funcionando a nivel sin publi. Pues si a esto le metemos publi, va a ir mucho mejor. Y después, si a las personas que han visto esta publi, te han visto el perfil y tal, ya les ofrecemos esto que tú tienes, esas es más fácil que hagan lo que tú necesitas en lugar de en frío decirle, toma, cómprame esto, o ven a esta masterclass, ¿vale? Y entonces, Pues, pues, eso es lo que hago, básicamente. pues es que estoy súper alineada contigo y me interesa mucho esto que estás hablando, porque yo cuando imparto la clase de Meta Ads a los alumnos, siempre les repito mucho el tema de los accesos de administrador, porque es que nos parece de coña. Pero hay mucho primo, amigo que crea la cuenta de la otra persona, luego trabajadores dentro de la empresa y luego es que para poder conseguir otra vez los permisos, ponerte en contacto con Facebook, tienes un lío y una gestión que es que yo no puedo llegar a entender cómo la gente se abre su cuenta de algo de que es tan serio como el Business Manager, crear tu propia cuenta comercial y lo hace directamente con su perfil personal o el perfil personal de un trabajador o de tu prima, que luego te enfadas con ella y tienes que volverla a hablar. Hay muchísimos líos de esos que yo digo, ¿cómo es posible que esto no se tome en serio? Y, Hmm. y que la gente se crea la cuenta pues así, modo, venga, me la voy a crear. No, o sea, te la tienes que crear, hacerlo todo paso por paso, crearte también otra cuenta comercial por si acaso, Hmm. el método de pago. O sea, que hay un proceso detrás que para crearla es importante. Ya luego hablamos de estrategia y todo lo que me has comentado. Otra de las cosas importantes, ¿cuántas veces nos aparece publicidad en los stories? Picamos y es que no hay nada.
O cuántas Correcto. veces entramos en un anuncio de, yo qué sé, de un zapato y te lleva a la página principal de la home y no encuentras nunca el zapato. Y lo que generas es que esa persona se cabree y diga, pero vamos a ver, ¿dónde está el zapato? Sí, 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 sí. O sea, eso a la gente de e-commerce, o sea, a las personas que tienen una tienda online de productos físicos, les pasa muchísimo, que quieren ir a la página principal. Yo me acuerdo, una vez tuve un cliente, no suelo coger e-commerce, pero tuve un cliente en el sector de la alimentación de mascotas. Hace mucho tiempo, en mis inicios, un montón de tiempo, era dieta BARF para perros. ¿Y qué pasa? Que hacían eso, que iban a la página principal directamente y yo le decía, pero hazme, o sea, en ese momento yo no me encargaba de hacer las páginas de aterrizaje, ¿no? Las landings, el lugar al que va la persona para, para después de hacer clic en el anuncio. Esto lo explico por el tema de los oyentes, yo sé que tú me entiendes, pero por si acaso. Bueno, pues eh, no me hacían caso. Entonces, ¿qué hice? Yo en aquel momento hice una landing de prueba, llevaba a la gente a esa landing de prueba con 4 productos en lugar de chorrocientos, que eran los que les estaban enseñando a la audiencia, y las ventas se multiplicaron. Les dije, ¿veis? No era tan difícil. Y no es tan difícil. Solo tienes que eliminar tantas opciones, porque la gente se vuelve loca con las opciones. Claro, Sí, así te entiendo perfectamente. sí, es que es tan directo como eso. Y bueno, que es que nos tenemos que dar cuenta de otra de las cosas que has dicho de orgánico, es que, vamos a ver, es que hacer público, hacer publi es salir directamente ya para las personas que te siguen. Porque es que Instagram ya no da tanta visibilidad. No. Entonces es que es importantísimo que el orgánico y la publicidad estén alineadas y que tengas que hacer las dos cosas, ambas Sí. cosas. Bueno, pues vamos al lío. Vamos al Venga. lío. Yo soy emprendedora y quiero empezar a hacer publi. Ya llevo un tiempo haciendo algo de orgánico, pero bueno, alguna vez he hecho alguna publicidad en el sofá de mi casa, he hecho así, y bueno, parece como que funciona. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? Vale, yo lo primero que le preguntaría a la persona es si le funciona todo el tiempo o si le funciona a veces. Porque si le funciona todo el tiempo, quiero decir, lo que funciona no lo toques. Pero no estoy yo aquí para arrastrarte a que me contrates a mí o a otro profesional. Si te funciona, ok. Pero si has venido es porque no te funciona todo el tiempo. Entonces, eso es lo primero que preguntaría. Lo segundo que haría con esa persona es revisar de todo eso que ha publicado en sus redes, qué es lo que mejor le ha funcionado. Dentro de sus números habituales, ¿vale? No estamos hablando de que sea nada viral, sino que dentro de sus números normales, ¿cuál se ha salido de la media? Si tiene un elemento así. Entonces, ay, pues no tengo un elemento así. Vale, pues vamos a buscarlo. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer antes de meternos en la publi. Ujú, Y una vez lo tengamos, entonces atraeremos a gente nueva con ese elemento, pero no antes. ujú. Eso es lo que haríamos. Lo primero. Genial. Y en cuanto a estrategia, pues es que cuando yo me meto en la plataforma veo aquí que tengo como varias opciones de objetivo, de conversiones, de alcance. Luego tengo para hacer leads, para conseguir leads, que también es otra opción. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos por alguna estrategia base? ¿Probamos de todo? A ver, eso depende de la urgencia de la persona y de la base que tenga, ¿no? Lo habitual es que las personas quieran clientes mañana y que es lo más lo habitual, ¿no? Entonces hay que analizar si eres capaz de tener clientes mañana con lo que tienes. Es decir, qué tienes para ofrecer para una persona que no te conoce, cómo vas a conseguir su confianza. Si tenemos elementos que puedan generar confianza, entonces tal vez podemos hacer una campaña que se suele llamar de conversión, de generación de leads o de conversión a venta, depende de Ujú, lo que tengas, ujú, de quién seas y de si tienes una marca ya potente, porque ujú. esa es otra. Si tienes credibilidad, se puede vender directamente, pero si no, no, es muy complicado. Y
Y sí, bueno, pues yo al fin y al cabo he empezado, estoy como empezando, no tengo una super marca súper conocida. Ujú, Debería de empezar a hacer una estrategia más de visibilidad y luego ya pasar a la conversión o también totalmente, conseguir leads. totalmente. Empezaríamos por visibilidad a saco. Lo Ujú, que yo suelo llamar potenciación de contenidos. Por eso es tan importante tener contenidos que potenciar, que ujú, sacar al mundo. Como ahora mismo, por ejemplo, Instagram ha cortado tanto el alcance orgánico o se ha vuelto muy sofisticado para dártelo, lo mejor es buscar a las personas adecuadas con Publi para compensar eso ujú, ujú. desde los contenidos. ¿Nos recomiendas tener algunas dentro de una publicidad, de una campaña, pues por ejemplo para alcance, ¿no? Para conseguir visibilidad? ¿Nos recomiendas tener como tres creatividades activas y a partir de ahí ir rotando y ver cómo van funcionando? Vale. Normalmente sí es mejor tener más de una porque tener solo una es jugar solo a una carta. Ujú, Sí que es verdad que si tienes un contenido ganador, es decir, que tienes un contenido que, lo que he dicho antes, que despuntó en su día, es posible que te sirva solo con ese. A ujú, mí me pasa. Yo tengo uno en mi perfil que es el que se lleva la palma siempre. Y yo cada vez que enciendo la publi con ese contenido, llega la gente fácil. ujú. Es el que más ¿Vale? La funciona. gente, quiero decir, voy a explicar esto, para que la gente no piense que hago milagros. Eh, llega la gente a curiosear y a quedarse para ver qué más tengo que ofrecer, no que compren mañana, ¿vale? Ujú, Pero es más sencillo. más sencillo. Luego hay otra versión que es que quiero seguidores y quiero seguidores. Vamos a destrozar un poco el tema de los seguidores, porque yo me estoy dando cuenta de que hay muchas personas que se creen, por tener un montón de seguidores, ¿no? Creen que ya tienen su marca posicionada y luego, claro, ves sus stories y de repente ves que todos son su familia y sus amigos, ¿no? Los que Mm, te están viendo. ¿Cómo podemos hacer en publicidad que lleguen seguidores que realmente no es cuestión de número, sino cuestión de que esas personas sean nuestro público objetivo y nuestra audiencia real? sí, con este tipo de contenido que te digo es como mejor se puede hacer. Ujú, Al final tienes que conectar con aquello que va a generar la confianza necesaria en la persona nueva, ¿no? Tiene que sentirse identificada con algo. Porque si no es muy complicado. Puede ser con algo bueno, puede ser con algo no tan bueno, ¿no? Todo depende de hacia dónde quieras tirar, pero sí, se puede conseguir, solo que em, lo vas a conseguir a un precio o a un importe mayor que una persona que le dé igual quien le llegue porque solo quiere engordar la bolsa de seguidores, ujú, lógicamente. claro. Eso es como el SEO local, o sea, como el local, ¿no? O sea, que al Mm, final, cuanto más nicho busques, si estás buscando posicionarte a nivel local, pues más te va a costar claro. en cuestión de dinero. Pero bueno. Exacto, pero al final vale la pena porque luego son personas muy, muy fieles que van a apoyar todo lo que hagas. Ujú, Entonces, quiero decir, hay que pensar en el medio plazo y de esa manera puedes conseguir esa recompensa y ujú, y es la que más vale la pena. Porque lo otro va a ser un seguidor efímero que te ha costado muy barato, pero es que no va a hacer nada, se va a quedar ahí. ujú. Y, y en la campaña nosotros podemos poner intereses, ¿no? Tú como técnica puedes poner directamente el tipo de intereses que nos gustaría. Antes te dejaba hacer un montón de cosas la plataforma, ahora ya está un poco más limitado, ¿no? Los intereses son como más genéricos. A ver, todavía quedan intereses que no son tan genéricos, pero sí que es verdad que algunos que son un poco más sensibles se han eliminado. Por ejemplo, antes en lo que era el mundo de la salud y el bienestar, había ciertos intereses negativos, pues por ejemplo, palabras como ansiedad, depresión, etcétera, sí que aparecían en la lista de intereses, pero Mm, ahora ya no aparecen, solo aparecen las palabras positivas ujú, como feliz, felicidad, etcétera. Pues
Aquí lo importante es conocer lo suficiente a tu audiencia como para no tirar solo de intereses que están tan directamente relacionados con lo que tú haces, sino también con el día a día de la persona. Porque al Ujú, final ten en cuenta que cuando haces publicidad en redes sociales, las redes sociales son para socializar, son para entretenerte. Si te voy a interrumpir, tiene que ser eh, para algo interesante y también tiene que ser eh, a través de un interés que no esté muy competido. ujú, Y al final esa es la clave. Es decir, em, por ejemplo, en el sector del coaching, hay muchas personas que buscan clientes a las que ayudar. ¿Y qué ocurre? Que se dedican a poner solamente intereses de coaching, mentalidad, no sé qué. Vale, muy bien, pero esas personas, ¿qué más suelen hacer? Normalmente cuando alguien está dispuesto a buscar un coach, ha hecho un trabajo previo y normalmente le gusta leer. Pues, ¿qué tal si metes el interés de lectura en esa estrategia? Suele funcionar muy bien, algo así. Te ujú, suele abaratar los costes y sueles conectar mejor con la persona porque luego en el copy puedes poner algo relacionado con la lectura y todo esto. ujú. Conectar. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo, justamente, el ejemplo de los coaches me hace bastante gracia porque hay como mogollón, pocos me parecen, pero ¿cómo podemos sobresalir, no? Porque como hay tantísima afluencia, a mí lo que me parece es que se nota mucho cuando está la publi bien hecha y cuando no, cuando te aparece y no tienes ningún tipo de interés. Mm, Por ejemplo, a mí ahora mismo yo no estoy buscando un coaching y me mm. aparecen muchísimos. Y digo, al final esto es como aterrador, ¿no? Porque parece que todo el mundo está haciendo publicidad, todo el mundo está haciendo marca personal. ¿Cómo podemos destacar? Pues yo creo que con una buena estrategia, ¿no? Sí, no, no, al final la estrategia es fundamental y lo más importante hoy en día en el tema de la publicidad es que la publicidad no lo parezca. Sobre todo si vas a dirigirte a personas nuevas que no te conocen. La publicidad no puede parecerlo, tiene que ser un contenido que le aporte algo ya de por sí a la persona. Ujú, Que le apetezca, o sea, que diga, esta es la mejor publicidad que me ha salido hoy. ujú. ¿Sabes? O sea, tiene que pasar desapercibida. Yo estoy súper cansada y yo también he cometido ese error porque nos ha pasado a todos, ¿no? El típico vídeo que empieza, si quieres no sé qué. Hostia, ya empezamos. No, no podemos empezar de otra manera. No sé, vete a la cocina a cortar patatas y mientras cuéntame algo, por hacerlo algo diferente, ¿sabes? Pues siempre hay frases iniciales con las que empieza todo el mundo porque se las han vendido como ganchos de estos súper efectivos que luego de efectividad tienen, no sé, poco. Poco. Sí, a mí es que es lo que me parece. Y claro, yo creo que eso también genera un poco, pues, que la audiencia esté cansada, que sean mensajes como muy directos y que tampoco te fíes de las personas, que hay muchas personas aquí en el ámbito del mundo digital que lo que queremos es ayudar, ganarnos la vida, obviamente, con algo que nos gusta, que nos apasiona, pero al final es ayudarte. Entonces, bueno, una de las cosas que yo quiero que las dos podamos transmitir en este podcast a las emprendedoras que nos están escuchando es lo importante de formarte, saber exactamente cómo funciona un poco la plataforma, aunque no seas el mejor técnico ni estés ahí todo el día, porque al final tú te pasas todo el día ahí metida con un montón de cuentas y controlas muchísimo, es echarle horas. Pero que sepan delegar a una persona de confianza, que sea profesional que al final les dé resultados, porque bueno, pues es lo que quieren. Y tú imagínate que hay aquí alguna de las emprendedoras que nos está escuchando y está diciendo, "Buah, pues yo lo tengo en mi agenda, en una agencia externa, y me mandan un informe y me ponen algo de lookalike y de remarketing. ¿Qué es eso?" Ah, que mueran todas.
Hago una pequeña pausa para recordarte que si tienes una tienda online de moda, belleza o artesanía y necesitas ese empujón, tanto en conocimientos de marketing digital como en servicios e implementación de herramientas digitales para la gestión de tu e-commerce y conseguir que tu día a día sea mucho más fácil, estoy deseando ayudarte. Con mi programa La Vorágine o mis servicios como Project Manager Digital, podemos trabajar juntas para que tu proyecto avance y crezca, siempre sin perder tu esencia. Delegar en alguien que entiende el proceso es la clave para mantener tu negocio en marcha. Si estás interesada, entra en mi web Laura Sotillo Project Manager y agenda una videollamada para conocernos. Te espero. Las que hacen eso. La persona no tiene por qué saber nombres súper técnicos. Está claro que yo defiendo que tienes que tener unos conocimientos previos antes de contratar a alguien, que lo acabo de decir, lo he dicho al inicio. Ahora bien, como profesional en el sector y te acaban de contratar, tú tienes que tener un interés en que la persona entienda el curro que te acabas de meter, porque si no es pegarte un tiro en el pie. Entonces, por ejemplo, los términos que acabas de nombrar, el lookalike y tal, yo siempre lo explico, es pues personas que se parecen a aquellas que han hecho ya lo que tú quieres, que se llaman audiencias similares. Le estás diciendo a la plataforma, búscame a personas que, mira, como estas que te estoy enseñando, que le han hecho like aquí o que se han registrado aquí, pues mira, ahora búscame otras iguales. Entonces, pues, hay terminología, en serio, que... Que es pero muchísimo no, pero no. más fácil de lo que... Sí. Sí, sí, sí. Es verdad que todos pecamos de eso al principio. Ujú. Empezamos y nos metemos en nuestra burbuja y alguna se nos escapa, ¿no? Como la del famoso engagement, ¿vale? Que a mí yo la he usado muchísimo hasta la saciedad y que al final no es otra que la interacción que te mola, la interacción que te interesa, ¿no? En ese momento. Pero los informes deberían ser para todos los públicos, sí. Sí. ¿Y el de remarketing? El de remarketing es, pues ahora voy a recordarle a la persona que no ha hecho lo que yo quería, que aún puede hacerlo, aún está a tiempo. Yo lo asocio a recordarle a alguien cosas. Ujú. Eso hay marcas que lo hacen muy, muy, muy bien. Sí, Están ahí a tope, a tope, a tope, a tope, sí. El sí. algoritmo, a ver, es que a mí me fascina, entonces, a mí me gusta mucho cuando busco algo y de repente me empiezan a aparecer marcas, digo, mira, mi compra se va a retrasar todavía más, porque todavía estoy encontrando más marcas que me están apareciendo que me ofrecen lo que necesito. Eso lo hacen muy bien muchas marcas, ¿no? El tema del remarketing es algo que funciona. Hmm. Sí, sí, no. Al final hay un error que se comete mucho y es el obsesionarse única y exclusivamente con personas nuevas, personas nuevas, personas nuevas. Pero ¿y qué pasa con las que ya te Ya. han complacido un poquito, con las que ya te han dedicado tiempo de su vida? Ujú, Es súper importante, ¿no? No sé, tal vez tengas algo más que contarles y no ujú, las deseches porque no han hecho lo que querías a la primera. ujú. Entonces esa es la clave del remarketing. Bueno, y así para tener un poco de resultados, más o menos, ¿qué nos recomiendas? Ya sabemos que el tema precios depende muchísimo. Pero dinos un poco, así precios de decir, mira, empiezo ahora a hacer publicidad y tengo tres creatividades activas y dos campañas. Una campaña de generación de leads, bueno, de atraer leads para suscribirse a nuestra newsletter, por ejemplo, y otra de alcance, ¿no? De conversión. Más o menos, ¿qué nos recomiendas así para mensual? Vale, yo lo que suelo recomendar es que para que una campaña funcione y tenga recorrido, como mínimo seas capaz de invertir 10 euros al día. Eso es Ujú, el mínimo minimísimo, ujú, ¿vale? Em, y matizo, ¿qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que dentro de la campaña no me puedo flipar con la cantidad de creatividades. Es decir, si yo tengo 10 euros para repartir entre 20 creatividades, aquello va a ir muy despacio. No es que no vaya a funcionar, pero es que vas a necesitar mucho más tiempo con la campaña funcionando para de verdad saber
cuál de esas creatividades está funcionando. Ujú. Lo mejor es que hagas un cálculo así rápido y que no te pase, o sea, que no sea menos de, que no toquen a menos de unos 2 euros por creatividad. Entonces, como mucho, pon 5. Si pones 4 mejor. Vale. Para que haya un reparto bueno del presupuesto. Vale, y esa técnica que me comentó ahí el de la agencia, que lo que hacía era como poner mucha pasta al inicio y luego ir recortando, porque así como Facebook identificaba que te ibas a gastar más dinero y luego le cortabas y te sacaba. Eso, a ver, yo no sé a quién le habrá funcionado algo así. Si tú haces eso, le estás diciendo a Facebook, mira, tengo un huevo de pasta, te la puedes gastar toda. Y dice, vale, ¿sabes? Entonces, no sé, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que a lo mejor llega alguien y dice, pues a mí me ha funcionado toda la vida. Ok, en el tipo de negocios que han llegado a mis manos, no es algo que yo haya visto que pueda funcionar. Es mejor hacerlo al revés, realmente. Ujú, Cuando le dices a Facebook que se gaste más, cuando ya está obteniendo algo que tú quieres. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. ujú. Y esa otra técnica que también me han comentado de que directamente tenemos la misma campaña y en esa campaña vamos cambiando de creatividad, ¿funciona o no funciona? Buah, esa es otra. Que va, que va. Em, para empezar, si haces eso, lo que ocurre es que pierdes el histórico. Yo conozco a mucha gente que, lógicamente, por desconocimiento, porque todavía no se han formado en ello, y hacen las cosas como buenamente pueden, pues a lo mejor crean una campaña con eso, con unas creatividades, y dicen, ay, no funciona, pues la borro y pongo otra. Y entonces, claro, Meta se vuelve majareta. No sabe qué está pasando ahí, porque ya ha empezado el recorrido con unos elementos, ahora de repente se lo acabas de cambiar, pero ya ha cogido inercia. Que a lo mejor la inercia no es la que quieres, pero ha cogido inercia. Ujú, Entonces, acabas de perder ahí tiempo, porque ahora va a entrar otra vez en fase de aprendizaje la campaña. Las campañas pasan por ciertas fases, ¿no? Y cuando le acabas de poner algo nuevo, la plataforma lo pone todo en fase de aprendizaje. Es voy a aprender qué es lo que tú quieres. Pero si le pones algo nuevo es, ay, esto ahora ya no tengo lo mismo, tengo algo diferente. Para esto diferente yo ya no sé qué es lo que quieres. Voy a aprender otra vez. Y se vuelve otra vez a aprender, otra vez a quemar pasta. claro. Y hay que darle unos 15 días, ¿no? De dejar la campaña y dejar que funcione unos 15 días. A ver, eso va a depender mucho de, por supuesto, del presupuesto con el que estés jugando, que estés manejando y de dónde vienes, o sea, quién eres, qué autoridad tienes y si ya tienes un recorrido en publicidad. Si acabas de empezar, que no hay un histórico detrás, eh, yo diría que incluso vas a necesitar más tiempo de recorrido y de ajustes. Es decir, no es que hagas una campaña y la dejas ahí sola a su suerte. Tienes que estar encima, tienes que estar pendiente y hacer los cambios bien, no como hemos nombrado antes, ¿no? Pero vas a necesitar más de 15 días para ver qué te funciona y qué no, de verdad, para que tengas números de verdad palpables Ujú, y tengas sí. un histórico, Ujú. porque Y la competitividad es muy alta. Antes no necesitabas mucho tiempo para tener resultados, pero ahora sí. ahora sí. Y bueno, ya no hablemos de picos como Black Friday, Mm, etcétera. Mm. sí, Pero bueno, por lo menos darnos cuenta de que cuando se empieza a invertir en publicidad hay que hacerlo de largo recorrido. O sea, que no puedes coger y decir, venga, pues este mes invierto. No. Que esto es un poco como el SEO, que el SEO siempre se ha hablado de que es a largo plazo, pues la sí. publicidad antes era más a corto y ahora es a largo. Es un Ahora, proceso. la publicidad es a largos y lo repito, sobre todo dependiendo del nivel al que esté tu marca personal. Si ya Ujú, tienes una marca personal potente, no quiero decir que tengas un trillón de seguidores, quiero decir que tengas a gente fiel a tu alrededor, que sabes que lo que saques te lo van a comprar, ujú, es una cosa. Pero si no la tienes, es otra. Necesitas bastante recorrido, necesitas tiempo. De hecho, en mi caso, yo no cojo a nadie que me diga quiero una campaña para este mes puntual. Lo he hecho en alguna ocasión
Bueno, al inicio pues lo hice mucho, claro, porque estás empezando y no controlas demasiado del tema, pero cuando ya tienes experiencia dices, o tienes la idea de como mínimo hacer las acciones que tienes que hacer durante 3 meses, o conmigo no cuentes porque yo milagros no hago. Ya, Y esa es la cuestión. Pues me puedes contratar a mí o puedes contratar a otra persona. Es indistinto. No lo hago para engancharte y tenerte para siempre. Pero es que lo que no quiero hacer es que pierdas tu tiempo y tu dinero. claro, Al menos bajo mis manos. Si lo haces sí. bajo otros, Es que no tiene ningún sentido. O sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y es invertir en tu negocio, al fin y al cabo. Si no, al puedes seguir fin, tirando de orgánico, puedes seguir trabajando en orgánico, incluso puedes hacer un poco de publicidad tú para ir probando. Pero si realmente quieres ponerte seria con este tema, pues la cuestión es que lo tienes que ver como una inversión. Y bueno, ya que hemos hablado de malas prácticas, háblame de 3 buenas prácticas así, algún consejillo para alguna que nos esté escuchando y lo demás que lo aprendan en tu formación o en un 1 a 1. genial. A ver, la primera buena práctica es la de ser capaz de mirar tus números. Es lo primero que te voy a recomendar. Pero ya no solo, o sea, sabes que es importante para el negocio en general. Conozco a emprendedores que no miran los números de su negocio. Pues ya no te digo que no van a mirar los números de sus redes. Entonces, mirar los números, ser capaz de mirar los números de tus redes y ser capaz de conocer qué significan para poder mejorarlos es fundamental, porque hemos dicho que el orgánico es importante. Entonces, ese es el primer paso al que yo invitaría a todo el mundo. Lo siguiente que haría es, y que es también muy básico, pero que a veces no se cumple, es conoce lo máximo posible a tu audiencia. Y tienes un montón de herramientas hoy en día para conseguir eso. Además de que les puedes preguntar incluso por la calle. Esto es a la antigua usanza, pero es que aún lo puedes hacer, Sí. ¿sabes? Entonces, conoce muy bien a tu audiencia para poder conectar con ella. Y sé que a veces es tedioso, no te hace falta hacer fichas y fichas. Hoy con la inteligencia artificial tienes una herramienta maravillosa y superpoderosa para que te ayude a conocer a tu audiencia. Ujú. Que, Sí, bueno, que hablamos mucho de público objetivo, pero se nos olvida mucho el buyer persona, que al claro, final es ponerle cara a esa persona que te sigue, ¿no? Pues simplemente decir, oye, ¿cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son los intereses? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Dónde me encuentra? Incluso todo eso, pues como bien has dicho, con inteligencia artificial también se puede hacer, porque la inteligencia artificial se basa en datos, ¿no? En datos reales. Y totalmente. hablando de inteligencia artificial, te veo a tope en redes con inteligencia artificial. Ahora, bueno, yo tengo mucha controversia con esto porque, bueno, yo estoy preparando ahora un curso que voy a dar de inteligencia artificial enfocado al marketing. Y es que me doy cuenta de que hay mucho de lo que se habla de inteligencia artificial que al final es análisis predictivo que se utilizaba antes, ¿no? Que ya las herramientas ya la estaban utilizando. Ahora sí que llega con nosotros la inteligencia generativa y esa es la que nos está ayudando como profesionales. Entonces, cuéntame un poco la diferencia y cómo estás tú trabajando con la inteligencia generativa para crear esas campañas de publicidad y si realmente te está haciendo más productivo, porque yo sí que es cierto que puedo decir que en mi campo estoy consiguiendo ser más productiva, pero bueno, todavía le queda. De momento, desde luego, a lo que es gratuito, todavía le queda bastante. Y en generación de imágenes, de vídeos, bueno, pues todavía estamos. No sabemos, que eso es lo que yo tengo mi duda, de si el cambio va a ser de hoy a mañana, a 6 meses o a dentro de un año. Cuéntanos tú, que te veo muy a tope con ello. A ver, yo estoy utilizando bastante y estoy experimentando bastante con la inteligencia artificial, sobre todo porque yo lo que quiero es ganar tiempo en esta vida. O sea, hay cosas dentro de mi profesión, hay unas cosas que me gusta hacerlas y otras que me cuestan horrores, que es lo que menos, la tarea, ¿no? Que menos me gusta hacer
o he hecho en falta algún perfil específico, pero por circunstancias o por intereses, lo que sea, pues no lo quieres delegar en este momento. Quieres tenerlo más controlado, pero de otra manera, ¿no? Entonces, ahora mismo, por eso repito y repito esto, si tú eres capaz de haber creado por ti mismo contenidos que destaquen entre tu audiencia, con esos datos, con esa información, tú eres capaz hoy en día de entrenar una inteligencia artificial para que te haga contenidos similares a ese. ¿Vale? Sin ir más lejos, yo estoy testeándolo y uno de los test que hago es que yo en el teléfono me he creado bueno, en iPhone se llama Shortcut, no sé cómo se llama en Android ahora mismo, pero lo que es un atajo. Si alguien no tiene traducido al español todo, pues eso se llaman atajos. Entonces yo tengo construido un atajo en el que yo le grabo en un audio. Oye, se me ha ocurrido un contenido que va a hablar sobre cómo generar más comentarios en mis publicaciones y no sé qué. Y entonces yo lo que quiero es bla, 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 bla. Me lo invento, ¿vale? De hecho, tengo un contenido que habla de eso, pero no lo hice con inteligencia artificial. Y entonces yo le digo eso, termino la grabación y a mi correo me llega una propuesta de 3 carruseles que hablen sobre eso. Ujú. Pero En está texto, basado en cosas que yo ya he hecho. en Para que hable texto. como yo. Pregunto que si en texto, no con la Sí, imagen. en texto, para que hable como yo, se exprese como yo. Ujú. Yo, el tema de las imágenes, creo que está muy bien, creo que adorna mucho, pero creo que la potente sigue siendo la palabra. Entonces, ahí está la clave. Y si eres capaz de hacer ese entrenamiento, entonces lo tienes todo. Ujú. Pero ahí necesitas información y necesitas datos. Por eso, lo primero que te he dicho es, mira tus números, tienes que saber interpretarlos y a partir de ahí le puedes dar un buen material. Igual que digo esto para un contenido en carrusel, por ejemplo, se puede convertir en guiones para Reels o se puede convertir en emails para tu parte de email marketing. Ujú. Yo tengo un apartado que también estoy testeando, inteligencia artificial, en el que analizo tanto las métricas de mis emails, de mis correos, los mejores correos que haya tenido y que tengan mejores métricas, pero es que también estoy analizando los de ciertos profesionales que me interesan y que sé que venden mucho por email. Ujú. Por tanto, eso se puede hacer un mix y es una herramienta que te puede ayudar. Luego tú das el visto bueno o no. Lo que le pido a la gente, por favor, no se te ocurra publicar cosas sin haberlas revisado. O Ujú. sea, publicar cosas que te haya generado la inteligencia artificial sin haberlas revisado, porque igual pone una burrada, que todavía hay que revisar las cosas. Pero Y al final eso es un trabajo, ¿no? Porque tú también le tienes que proporcionar toda la información de todas las newsletters, ¿no? Bueno, no sé si se lo haces con texto o se lo haces con el link de la newsletter o cómo lo haces. lo hago con texto. Con el texto, ¿no? Sí. Y claro, al final también eso es otro trabajo. Entonces, Entonces tú lo que haces es coger la newsletter, ¿no? Y darle toda esa información a ChatGPT que lo haces en texto. hmm, exactamente, yo se lo paso a un agente que me he creado basado en ChatGPT. Y ese agente es el que es capaz de analizar y de proporcionarme ideas para lo que le esté pidiendo en ese momento. Ujú. Todo eso lo vas entrenando por cada cliente. Sí, exactamente. ¿Y qué herramientas de inteligencia artificial utilizas? A ver, yo ahora mismo estoy utilizando varias. Estoy utilizando muchísimo ChatGPT. Bueno, ahora la ola de DeepSeek, que claro, hubo que probar aquello. Así Claro. que sí que estoy probando DeepSeek para ver qué resultados ofrece. Y luego estoy utilizando también Perplexity, sobre todo porque es muy bueno a la hora de buscar información en Internet y darte fuentes. Ujú. En cuanto a fuentes, sí. Entonces, Ujú. en ese campo utilizo esa herramienta. Y luego, pues, lo que suelo hacer es unirlo todo
con otra herramienta de automatizaciones que tiene mucho tiempo que se llama Make. Make. Sí, esa te he escuchado hablar de ella y tengo ganas de probarla. ¿Todas estas son gratuitas o son de pago? ¿Las utilizas? Todas tienen versión gratuita. O sea que si las vas a utilizar poquito, inicialmente porque estás empezando a explorar, investigar, te es suficiente con herramientas gratuitas. Sí que es cierto que si utilizas Make y utilizas luego elementos de inteligencia artificial, vas a necesitar un componente que sí que es de pago, pero Ujú, no estás obligado a pagar todo el tiempo, sino que tú es como una huchita, lo puedes cargar con 5 euros o creo que ujú, el mínimo son $5, sí, o algo así. Y cuando se acabe, pues si se acaba, pues ya le pondrás más, ¿vale? ujú, Pero eso es una parte que se llama, que lo vais a ver mucho, se llama API, ujú. API, latino. Vale, Y eso es necesario para conectar con otras herramientas. sí. Yo es que todavía creo que las versiones gratuitas se pueden hacer muchas cosas. Y Mm, que creo que todavía estamos como en proceso. Entonces, creo que es mejor saber exactamente cómo utilizarla y ya luego ya pasaremos mm. a el pago si realmente nos va a quitar mucho en nuestro día a día. Mm. Exacto, totalmente. Y ya hablando de esto, te quería preguntar, pues, ¿cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué herramientas digitales utilizas para organizarte? Todo este Vale, tema de mi tema parte project. vale. Yo ahora mismo, bueno, sí, lo implementé hace relativamente poco y todavía está en fase de test, pero bueno, lo que hago es, yo me reúno, por ejemplo, imagínate con una persona que puede ser un nuevo cliente y tenemos una conversación a través de Zoom. De esa conversación sale un resumen de forma automatizada, que también luego le llega al cliente para, mira, esto es lo que hemos hablado. Ujú, Y cuando ya la persona forma parte, o sea, de mis clientes, lo que hacemos es digamos, una serie de, o sea, definir los objetivos, ¿no? Que esto se suele hacer en todos los campos. Pues cuando yo defino los objetivos con un cliente, yo tengo una automatización que a partir de esos objetivos me desgrana las tareas que se necesitan para llegar a esos objetivos. ujú. Qué bueno. Yo lo llamo mi secretario virtual y me manda por Telegram las tareas que tengo ese día. ¡Ah, qué bueno! Entonces, pues de esa manera no me tengo que complicar, porque si no me tenía que sentar a lo mejor todas las semanas, ¿no? Vale, tengo este cliente nuevo, tal, no sé qué, más los que tengo anteriores, pues es, vale, ¿qué tengo que hacer con este? ¿Qué necesita? Tal, vale, voy a definir esto, voy a definir... Lo tenía que hacer todo a mano, pero como yo eso ya tengo un histórico, digamos, pues ¿para qué lo voy a hacer a mano? Que me lo haga una automatización. Entonces la automatización me genera todas las tareas y yo las voy ejecutando. Durante un tiempo lo que hago es medir con la propia herramienta, yo utilizo ClickUp, no utilizo Asana. Ujú, Y en ClickUp tienes una opción que es de cronometrar cuánto tardas en hacer una tarea. Entonces yo lo que hago es cronometrarlas todas, vale, voy a hacer esta tarea, le doy play y empiezo con la tarea. Además de que te ayuda a ponerte focus, te pones con la tarea, la he terminado, stop, ya la he terminado y entonces se queda registrado el tiempo. De esa manera, este secretario virtual es capaz de repartirme las tareas en mi día, sabiendo cuántas horas quiero trabajar y cuántas no, ujú. y sabiendo cuánto voy a tardar en cada una. Es brutal eso. Es brutal. Y a mí me flipa. Le he puesto una foto y todo al secretario, porque digo, vamos a humanizarlo un poco. Y ahora mismo ese es mi día. Y luego, pues también, pues lo típico, ¿no? En mi caso, pues revisar las campañas de las personas. Mm, Tengo también más o menos automatizado el tema de los informes, porque lo digo más o menos porque la parte visual, que es la de que yo les mando el PDF con un panel súper gráfico donde pueden ver perfectamente en un golpe de vista lo que se está haciendo, lo que se consigue y lo que no, ujú, a mí me gusta explicar las cosas. Entonces, pues les mando el email o si hemos quedado que le mando un audio, pues hay gente que prefiere eso o el audio, lo que sea, de, mira, te he enviado esto, fíjate, porque aquí
hemos visto esto y esto y esto y esto otro, porque hemos hecho esta modificación, porque no sé cuándo, bueno, y esas movidas, ¿no? Entonces, Oye, me parece súper interesante y me parece sí, importante que comentes cuánto has tardado en crear este sistema, porque yo creo que uno de los problemas que yo veo como project manager es que todas las emprendedoras es como, ¡puf! Montar esto. Puf. Y sí, o sea, tienes un tiempo sí, en montarlo, en optimizarlo, etcétera, pero es que luego en tu día a día muchísimo más fácil, ¿no? O sea, tener los informes claro. así automatizados me parece brutal. Eh, ha sido que me ha costado, ha sido algo que me ha costado bastante tiempo, pero es lo que tú dices. Una vez hecho, ya está. Ya te facilita el día a día. Luego solo tienes que echarle un ojo, revisar. Ay, pues esto me lo ha calculado bien, o esto se ha flipado, o esto. eh, pero, ¿sabes? Al final vale la pena esa inversión de tiempo. Invertí mucho tiempo en hacerlo y todavía lo tengo en fase de pruebas. Ujú. Pero lo de los informes, no, de los informes ya hace mucho tiempo que lo tengo en marcha y que me funciona muy guay. Pero lo del secretario, ¿no? Virtual, que llamo yo, pues está en fase de pruebas, pero vale mucho la pena. Pero sí, por supuesto, es un tiempo que si, por ejemplo, tienes a un project manager que sea capaz de hacerte algo así, wow, eso es valiosísimo. Sí. Valiosísimo. Vale mucho la pena invertir en un profesional que te haga algo así. Por supuesto, sí. Y sobre todo que no nos damos cuenta y estamos ahí como en la rueda del hámster haciendo Mm, cosas y tareas y sin salir de ahí. Y en el momento en el que lo automatizamos empezamos a tener un poco más de vida, ¿no? Así mm. que cuéntanos cómo es tu día a día, cómo te organizas y planificas, si eres la típica persona que va con los horarios así, pues un día me levanto, porque en este tema de ser freelance y tener su propio negocio digital, pues también esa es una ventaja, o eres de las personas de, mira, cumplo estos horarios. A mí me gusta cumplir horarios, no lo hice desde el principio, pero me di cuenta de que si no cumplía horarios, se me iba la pinza. No para inicio, la verdad es que nunca he tenido ningún problema para levantarme temprano y empezar, ¿no? Ujú, Pero sí para cerrar, sí para terminar. Y ujú. yo o sea, yo he tenido temporadas de estar trabajando como 14, 16 horas diarias y no darme cuenta y decir, ¿qué está pasando con mi vida? Ya. Mm. ¿Sabes? Entonces, sí que, al menos para mi salud, he tenido que tomar decisión de voy a aguantar aunque note que tengo algún tipo de notificación en el teléfono, no le voy a hacer caso o esto se va a quedar silenciado hasta mañana y si hay algo súper urgente me llamarán, no me mandarán Ujú. un mensaje. Y también por eso en parte tengo dos teléfonos, porque si no, a mí personalmente me resultaba muy difícil con un solo número de teléfono ver la notificación y no darle. Eso Ya. nos pasa a muchas A mí me personas. pasa muchísimo. Yo tengo un teléfono y me pasa mucho. Lo que pasa es que Entonces, al yo final, tener lo mínimo en WhatsApp. O sea, WhatsApp, decir esto, WhatsApp tiene que ser importante porque ahora WhatsApp se ha convertido en otro medio de comunicación. sí, Mm, exacto. Sí, sí, no. Yo conozco muchos profesionales que lo que hacen es que absolutamente toda la comunicación tiene que ir por email. Yo lo entiendo, sé las ventajas que tiene eso, lo utilizo mucho, pero yo personalmente no es lo único que utilizo porque a veces, si no, para algo que necesito, para un recurso que pueda necesitar del cliente o lo que sea, se me vuelve algo lento. sí, es lento. Entonces, Sí. Mm, entonces a veces, pues yo lo que hago es crear grupos privados de Telegram mm, y de esa manera yo prefiero, para lo profesional, prefiero utilizar Telegram en la medida de lo posible, mm. porque así WhatsApp lo dejo para otras cosas. Claro, sí, 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 muy bien. Es o Telegram o Slack o Discord. Exacto. Sí, lo que yo veo aquí difícil es que cuando trabajas con muchos clientes, pues tienes que intentar también adaptarte a la herramienta que el cliente utiliza, porque como el cliente se tenga que adaptar a ti, vamos a ver si se adapta o no se adapta. Mm. Mira, yo también pensaba así, pero escuché algo de Vilma Núñez que me hizo cambiar de idea. Ujú, Y es, si el cliente ha venido a ti, es por algo. Y tú tienes una forma de trabajar. Y eso es lo que está comprando, entre otras cosas. ujú. Si en tus condiciones está que tú trabajas con Telegram, trabajas con Telegram. Ya está.
Si la persona solo por eso no te va a contratar, es que no es la persona que te tiene que contratar. Ya. No es la persona adecuada. Porque tú no te puedes amoldar a cada una de las, ya no necesidades, sino cada uno de los gustos de tus clientes, porque te Del vuelves cliente. loco. Mm, Es que ya. no, nos llega un momento que no se puede. Ujú, Entonces, tienes que dejarlo claro, explicarlo, razonar tu por qué y hacerle ver a la persona que de esa forma va a extraer lo máximo de ti. Pero de la otra forma se va a distraer tanto que mm, va a perder el foco y aquello por lo que está pagando no va a recibir sin querer todo lo que podría recibir ujú. si te mantuviera concentrada con esas herramientas que tú sueles utilizar. Esto lo vamos a dejar así a la reflexión, porque yo, por ejemplo, ahora que lo estoy pensando, digo, por un lado, entiendo lo que me estás diciendo y me encantaría poder tener todo mucho más sistematizado con las clientas, mira, todo en Telegram, etcétera. Pero luego yo tengo una pasión por no quedarme, por quedarme desactualizada. Y si una Ah, clienta utiliza ClickUp y la otra Discord y el otro Slack, me gusta probarlo todo. eso es otra historia, que a mí también me Claro. gusta probarlo todo, ¿no? Pero no Sí. sé, tal vez para cada persona, pues que busque su propio equilibrio. Si a ti te va bien adaptándote porque tú le ves ese extra, pues ya está. O sea, Sí. sin Yo lo que me problema. doy cuenta es que muchas veces con las clientas les digo, venga, vamos a utilizar Notion, ¿no? Que a mí me gusta mucho Notion. ClickUp también me gusta bastante. Las que no me gustan mucho son Trello y Asana, y entonces cuando las clientas están con Trello y Asana, pues yo me adapto a ellas, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es que yo se lo puedo instaurar, pero luego ellas lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar. Entonces, es más cómo busco la metodología para que al final salga todo adelante. Que hay veces que es un Word y un Excel, un Mm, documento compartido, tan fácil como eso, ¿no? Pero bueno, sí. por lo menos crear una metodología. Bueno, ya te dejo yo de rollos de organización y planificación y cuéntame, además de cantar, ¿qué es lo que te gusta hacer? Ahora que ya tienes un poco más de tiempo, ¿no? Y dices que ya tienes horarios más estipulados, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Un hobby? A ver, a mí me gusta hacer muchas cosas. Pues eso, desde cantar, tocar instrumentos, ir a cafeterías cookies, que digo yo, nada me flipa más que ir a cafeterías de estas que tienen un ambiente que dices, wow, es que me quedaría aquí todo el rato leyendo. Me gusta leer, Qué leyendo aquí bueno. un libro, Ujú. maravilloso. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho, mucho, mucho últimamente, es que realmente lo disfruto tanto el tema de la tecnología y las inteligencias artificiales, pues me flipa. Nunca pensé incorporarlo en mi día a día profesional, pero es que me divierto tanto que lo considero también un hobby. Porque además yo ahora mismo no cobro por, o sea, no ofrezco un servicio en el que, pues mira, te voy a implementar esto en inteligencia. Todavía no lo hago porque tengo muchas cosas en fases de pruebas, ¿no? Y me gusta sacar las cosas cuando estoy súper segura. Pero ahora mismo es como muy divertido para mí y se me pasan las horas. Ya, a mí también me pasa lo mismo, ¿eh? Se me Es que pasa es una mucho el tiempo. flipada. Se me pasa y hay veces que digo, madre mía, pero que es que he estado aquí 2 horas haciendo esto y no me he dado ni cuenta. Mm, Te absorbe muchísimo, sí. Y se sí, disfruta, ¿eh? Porque es que sí. yo ahora, bueno, la tontería de que tengo dos chats, uno de alimentación y otro de mi armario. Y entonces estoy intentando trabajar con ChatGPT para que me diga qué me voy a poner mañana y así no tenga ni que pensarlo. Y recetas de, oye, hazme la compra, ¿qué compro para...? O sea, estoy súper Tal, flipada ya a nivel tal cual. personal. Sí, 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 sí. O sea, yo lo que quiero es pues eso, cosas que no me apetezca hacer de normal, que me las haga algo o alguien, ¿no? Y te metes y ves todo lo que puedes hacer y si te fascina pues todo eso, el aprender, investigar y todo eso, pues claro, al final para ti es una diversión más de tu día a día. Sí, sí, es que a mí me parece que es divertido.
Es muy divertido. Y las respuestas que es capaz de sacarte, ya independientemente de lo que es la información en sí, pero la manera de expresarse, ¿cómo ves? ¿Cómo se va adaptando a tu manera de expresarte? Que a veces te suelta tacos porque tú lo has hecho antes. Y yo es que me parto. Es genial. Sí, sí, sí. Es A mí me gusta que mucho me río mucho, es que me confundirle divierto mucho. y ¿El qué? confundirle. Ah, Confundirle. Sí, confundirle para que esté ahí pensando. Ayer, por ejemplo, estuve organizando yo también un examen. Pues obviamente es lo que comentábamos, ¿no? Ayudarnos de estas herramientas para ser más productivas dentro de que tenemos que seguir currando y que el examen yo también lo tengo que supervisar. Pero yo le decía, ¿pero tú estás seguro de que esta pregunta es correcta y me estás dando la solución? Y bueno, es que al final es súper divertido, ¿no? Ver que también se equivoca muchísimo. y a veces tienes que decir, pero no me has dicho antes que esto, porque ahora me dices lo contrario. Perdóname. Es muy guay. Mira, y una última cosa que me gusta hacer también, que es un poco friki, pero esto me flipa hace un mogollón de años, es ver series asiáticas. No solo Ah, coreanas, que ahora están muy de moda las series coreanas, ¿no? Pero yo llevo mucho tiempo viendo series japonesas y jugar a videojuegos. Otra de mis pasiones. muy Mis bueno. dos últimas pasiones. ¿Eres de las que vas a ferias, te vistes y eso o no? No. Hace muchos años que eso pasó y lo superé, pero no diré que no me encantaría volver a hacerlo, pero no me veo ya. Pero el tema de los videojuegos, de ver streamers jugar de vez en cuando y jugar yo también y tal, eso también Ujú. me mola mucho, me ayuda a desconectar y muchas veces activa mucho mi creatividad. Ujú. Sí, es que las personas que jugáis a videojuegos, además de que tenéis un perfil muy informático y bueno, cacharréis de la leche, luego sois muy, muy creativos. Oye, recomiéndanos una serie coreana para los que no somos súper seguidores, que no sea la del calamar, que es la que estamos viendo todo el mundo. A ver, hay muchas, hay una que a mí me gustó mucho, que tiene 3 temporadas, creo que van a hacer la cuarta, que se llama El monstruo de la vieja Seúl. Vale, me lo apunto. Esa al principio puede asustar un poco, decir esto es de miedo, tal, pero no lo es, ¿eh? No lo es. Habla de una parte de la historia de Corea que yo no la conocía, porque no era muy conocedora de la historia de Corea. Y, bueno, es interesante. Esa es una. Luego hay otra que es más para todos los públicos, que creo que se llama La Reina de las Lágrimas. Esa es muy famosa. Ujú. eh, y, y- y- y, bueno, es de estas series facilonas para olvidarte del día a día si es lo que necesitas y que te entretenga un poco. No está mal. Y que aporten también, porque muchas veces la gente desconecta de una manera, ¿no? Que dices, no, no ves cosas que no te aporten. Y yo estoy segura de que, vamos, por lo poco que he visto, que a mí sí que me Mm. gustan mucho las pelis coreanas, japonesas, sobre todo más peli que serie, estoy segura de que son guays y que aportan también, ¿no? Que entretienen, pero que aportan. Bueno, pues hablando de eso, un viaje. ¿Has estado en Corea, Sí. Asia? Ujú. Un viaje que te haya gustado y te haya No he inspirado. estado en Corea, he estado en Japón. He estado en Japón, que para mí fue el viaje de mi vida, porque llevaba toda la vida queriendo ir. Vuelvo a Japón en mayo y no me voy a cansar. Yo siempre diré que en una vida anterior yo debí de ser japonesa o algo, porque es que no puedo parar, yo necesito ir a Japón todo el tiempo. Tal cual. Sí, es un viaje que recomiendo muchísimo y sobre todo si necesitas experimentar algo diferente, si eres una persona capaz de adaptarse a la cultura a la que va para poder aprender de ella y todo esto, es bastante interesante Japón. Yo es mi viaje soñado. O sea, yo estoy deseando ir a Japón. De hecho, el otro día estuve escuchando un podcast sobre los japoneses y sobre la cultura japonesa, el Ikigai y tal, y es que estoy flipada, sí. Y además, yo creo que Japón hay que verlo en otoño, en invierno, en verano, en primavera, todo. O sea, que debe de ser un lugar espectacular
y yo creo que el choque de cultura, ¿no? Sí. Y la comida, la comida. La comida a mí me encanta. A ver, hay gente pues que a lo mejor pues es un poco más especial para comer, ¿no? Yo no es mi caso. Entonces, a mí la comida japonesa me encanta, pues comer a todas horas en todas partes. Y luego lo que decías de la cultura, pues sí, efectivamente te das cuenta de las grandes diferencias que hay, ¿no? Hay cosas que comparto de la cultura japonesa y cosas que no comparto en absoluto. Mm. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho de ellos, que es el silencio o el volumen al hablar. Te das cuenta cuando vas allí que los españoles gritamos Exagerado. una Sí. barbaridad. Menos en el norte, más en el sur. Pero, wow, o sea, y el Mm. orden, el hacer una cola y que la cola, aquí dices, es que está todo mal, porque no sabemos hacer cola, Sí, eso. tal cual. Mm. Bueno, pues nada, que disfrutes muchísimo en mayo de tu viaje. Me vas a dar mucha envidia, así que vete subiendo cosillas por los stories para que te veamos. Y nada, ya por último, ¿cuándo sientes que llega o estás en medio de la vorágine? Uf, a ver, hay varios tipos de vorágine. Em, yo puedo sentirme en medio de la vorágine cuando me subo a un escenario, pero también me siento en medio de la vorágine cuando estoy en pleno lanzamiento con un cliente. Eh, esos dos tipos de vorágine. Siento. ¿Cómo haces para salir de la vorágine cuando te llega un nuevo cliente? ¿O cómo lo reconduces? Con organización y planificación. Que te llegue todo a Es Telegram. que me llegue todo a Telegram. Y bueno, ver, o sea, clasificar los elementos que van a ser flexibles y los que no, ¿no? Aquellas bases que tenemos que asentar, ver que somos capaces de hacerlo entre el cliente y yo, y aquello con lo que tenemos que ser flexibles porque puede pasar una cosa, puede pasar otra o tal, ver que hay buena comunicación y que lo vamos a poder abordar. Eso es lo que me hace sentirme mejor y lo que me hace salir de esa sensación de vorágine. Mm. Bueno, pues muy buena respuesta ante eso. Y bueno, es importante que lo tengas claro y que sepas salir de ahí, que lo coloques, que lo coloques. Genial, Lorena. Bueno, pues nada, pues por último, ¿dónde te podemos encontrar? Vale, pues ahí me podéis encontrar en mi página web lorenaibanez.com. Como la ñ no es muy querida por las webs, pues sin ñ, ¿no? lorenaibanez.com. O en Instagram también, soy Lorena Ibáñez. También me odian por la ñ. Yo también tengo ñ, ¿eh? Tampoco la pongo. Entonces me entiendes. Entiendo. Em, Pues nada, pues a todas las emprendedoras que cualquier cosa que necesiten, oye, que te he escuchado en el podcast de Odisea Online, que conozco a Laura, que oye, que quiero que me eches una mano y un cable con esto de la publicidad en MetaAds. Así que nada, pues muchísimas gracias, Lorena. Estoy segura de que hemos aportado muchísimo conocimiento sobre este temazo, el temazo de la publicidad en redes sociales. Y que muchísimas gracias. Nada, un placer y encantada de compartir mis conocimientos con todo el mundo y encantada de haber recibido tus preguntas que creo que han sido muy útiles para tu audiencia. Y ojalá que en algún momento podamos colaborar juntas. Gracias, Seguro. Lorena. A ti.